Capítulo 1 del curso de circuitos eléctricos. Bien, bienvenidos a este maravilloso curso, a esta hermosa asignatura de circuitos eléctricos, fundamental para las ciencias y la ingeniería, sobre todo de la rama de la electricidad, electrónica y de las telecomunicaciones. Bien, obviamente el curso de circuitos eléctricos se divide en la primera parte en circuitos eléctricos en corriente continua y la segunda parte se tratará de circuitos eléctricos en corriente alterna, tanto ya sea monofásicos o de tres fases. Bien, en esta primera parte vamos a hablar del análisis de circuitos eléctricos en corriente continua. Entonces, en este capítulo 1 vamos a hacer una pequeña introducción. En esta introducción vamos a hablar de las partes o elementos que conforman un circuito eléctrico. ¿Sí? Empezamos. Por ejemplo, una parte es, digamos, la fundamental, la fuente de poder que va a dar la energía al circuito, ¿de acuerdo? La fuente, ¿sí? Acá anotamos fuente. Fuente que obviamente se mide en voltios, ¿de acuerdo? La fuente o la batería, ¿sí? Sí, seguimos. Tenemos también los equipos eléctricos o electrónicos, ¿de acuerdo? Estos equipos eléctricos, ¿sí?, se representan mediante resistencias, ¿de acuerdo? Estos equipos eléctricos y estas resistencias están asociadas, por ejemplo, sobre todo a la liberación de calor, que se conoce como el efecto de Joule. Son elementos pasivos, porque reciben la energía, o sea, no crean energía, no dan, mejor dicho, no dan energía. Simplemente lo que hace es consumir, ¿de acuerdo? Son elementos pasivos, ¿de acuerdo? Y se mide en ohmios, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner voltios y aquí es ohmios. Muy bien. ¿Qué otros elementos son importantes en un circuito? Pues tenemos a los conductores. O cables conductores, ¿no? O cables. Muy bien. Estos cables conductores generalmente en un circuito eléctrico pues son de cobre o cualquier elemento metálico conductor es válido, ¿no? Pero por lo general en casas y muchas instalaciones se utiliza el cobre. Bien, entonces principalmente esos tres elementos, digamos, esas características físicas que tiene un circuito, ¿no? La fuente de poder, la que da la energía, ¿de acuerdo? Es un elemento activo porque da la energía. Las resistencias son elementos pasivos porque utilizan la energía para desarrollar un trabajo. Y tenemos los cables conductores, ¿de acuerdo?, que tienen electrones libres, ¿sí? Y acá quiero hacer un importante análisis, ¿de acuerdo? Esta energía que reciben estos elementos pasivos, la energía que se recibe, o la energía o la potencia o el calor disipado por el efecto de Joule, de estos elementos resistivos, no proviene de los electrones, ¿de acuerdo? La energía proviene de la fuente, ¿de acuerdo? Y eso no quiere decir que la fuente entregue electrones y estos den a su vez energía. No, no, no. Una fuente se habla de lo que es la energía, es campo eléctrico y el campo magnético, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, eso es fundamental para que lo tengan muy en cuenta, ¿de acuerdo? La energía eléctrica no es la energía de los electrones, la energía eléctrica es la energía electromagnética de tanto el campo eléctrico y del campo magnético que es proporcionada por la fuente, ¿sí? Los electrones en los conductores metálicos, obviamente los conductores metálicos, los elementos metálicos conductores, tienen la propiedad, ¿sí?, de perder electrones, es decir, conducen con mucha mayor facilidad, ¿sí? Este mar de electrones delocalizados, que generalmente están en la superficie, pues tienen la capacidad de perder electrones y por eso son conductores. Entonces, estos cables conductores lo que hacen es canalizar la energía, canalizan la energía eléctrica. La energía eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es importante que entiendan lo siguiente. Cuando se cierra el interruptor, ¿de acuerdo? Se cierra el interruptor, lo que muchos creen, la corriente eléctrica es instantánea. No, eso no es lo que sucede. Lo que realmente es instantáneo, corriente eléctrica no, es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Efectivamente, el campo eléctrico, al ser parte de una onda electromagnética, en un conductor se desplaza a velocidades muy cercanas a la de la luz. Es por eso que la electricidad, mejor dicho, la manifestación de la luz,
se da de manera casi instantánea, pero no se trata de que los electrones viajen al ritmo de la luz, no, son las ondas electromagnéticas que conforman la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Es decir, no confundan la corriente eléctrica es una cosa que se mide en amperios, ¿de acuerdo? Es una magnitud física que se mide en amperios, que ya la vamos a explicar. En el capítulo 1 vamos a explicar el significado físico de los voltios, los ohmios y los amperios, ¿de acuerdo? En este capítulo, en esta introducción, simplemente los estamos nombrando. Entonces, decíamos que la intensidad de corriente eléctrica, la cual se mide en amperios, es una consecuencia de los campos eléctricos, ¿de acuerdo? Porque efectivamente, si aquí yo tengo un cable, un conductor, ¿de acuerdo? El cual tiene electrones, ¿sí? Tiene electrones aquí, estos electrones, ¿de acuerdo? Entonces, quien realmente se distribuye, mejor dicho, se transporta de manera casi instantánea es el campo eléctrico. Se cierra el circuito y el campo eléctrico ya viajó. Es la fuerza del campo eléctrico que desplaza las cargas, ¿de acuerdo? Obviamente, como las cargas de los electrones son negativas, las desplaza en dirección contraria. Cargas positivas, el campo eléctrico, si la carga fuese positiva, la fuerza del campo sería en la misma dirección, ¿de acuerdo? Pero como un electrón tiene carga negativa, la fuerza del campo va en dirección contraria, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, por eso es que la electricidad se manifiesta de manera casi instantánea. No se debe a la corriente eléctrica, no se debe a los electrones, se debe a los campos electromagnéticos que provienen de la fuente. Entonces, se dan cuenta cómo estamos empezando con un análisis correcto de lo que es un circuito eléctrico, ¿sí? Este es un análisis desde el punto de vista del electromagnetismo, ¿de acuerdo? Es importante porque muchos tienen la falsa idea, mejor dicho, la mala interpretación que realmente la corriente eléctrica, en un circuito de corriente continua, sobre todo, que la corriente eléctrica se desplaza instantáneamente, y no es así, porque ustedes lo pueden averiguar. La intensidad de corriente eléctrica, mejor dicho, la velocidad de los electrones en un circuito en corriente continua es de tan solo 4 centímetros por hora. Sí, 4 centímetros por hora. Sí, ¿no lo crees? 4 centímetros por hora. Ojo, y ese es un valor promedio que puede estar en un rango entre 2 a 8, pero es muy lento. Es decir, que si tienes un circuito que de 8 centímetros, de aquí de la fuente a la luz, mejor dicho, a la bombilla, pues en un circuito de corriente continua deben pasar 2 horas para que transcurra, para que recorra esos 8 centímetros. Entonces no tiene lógica. Entonces, un circuito, todo circuito, tanto de corriente continua o de corriente alterna, lo que hace es energizar el sistema. Y quien energiza el sistema son las ondas electromagnéticas. Si hay una corriente aquí, entonces la pregunta es, ¿entonces por qué la corriente es instantánea? No, no es que sea instantánea de la fuente hacia todos los puntos, no, es instantánea en un punto, claro, porque como el campo eléctrico ya viajó, como el campo eléctrico ya está aquí, es casi instantáneo, mueve al electrón e impulsa la intensidad de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Es en ese punto. Además, el conductor eléctrico, el conductor metálico, ya posee electrones en todo su longitud. Entonces, el electrón no tiene por qué ir desde aquí y viajar por todo el circuito, por todos los nodos, por todas las mallas, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funciona la electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera parte, que quede claro, los elementos, que es la fuente y que realmente entrega energía eléctrica, las resistencias, ¿sí? Las resistencias y los conductores. Los conductores, los cables. Entonces, ¿cuál es la finalidad de los conductores o los cableados? Es de canalizar la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el fundamento de cómo podemos entender de una manera correcta un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, en este capítulo 1 hemos visto una introducción para reconocer los elementos físicos, ¿de acuerdo?, que constituyen un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo.